Hoy vamos a explicar por qué razón el comunismo no puede entrar al Perú y por qué tampoco es admisible la tesis panteísta de la religión tahuantinsullana propuesta por el señor Antauro Humala. Voy a inaugurar una iglesia tahuantinsullana, una congregación, el próximo mes en las ruinas de Choquequirao. Tranquilo, Ataucu. Vamos a colisionar frontalmente con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana dependiente del Vaticano Romano. Yo creo en una creación suprema, creo que hay un gran arquitecto. Algunos pueblos lo llaman Alá, otros pueblos lo llaman Jehová, otros pueblos lo llaman Buda. Aristóteles llamaba el yo motor creo inmóvil. que somos un país mestizo sin identidad. Y justamente la labor para rescatar esa identidad también implica rescatar nuestra concepción de esa arquitectura suprema a nuestra imagen y semejanza. Entonces es por eso que yo he optado, ¿no?, por fundar una congregación, una iglesia incaica, una iglesia tahuantinsullana, rescatando los comentarios de los incas y el Amazú, la Mayuya, la Mequea y toda la moralidad del Aimi y la Minca tahuantinsullana. Un nuevo clero incaico, tenemos que rescatar la religión andina. Esa va a ser la religión oficial del Estado etnonacional. No puede ser el catolicismo importado. Entonces, compatriotas, esto es muy importante. Somos un partido cultural y todas nuestras actitudes, todas nuestras ceremoniales se inician con nuestra religiosidad andina, con el pago a la Pachamama, que es la Eucaristía incaica. Aquí nos encontramos con algunas imágenes que representan deidades del mundo prehispánico. La Huaca Garagay, ubicada en San Martín de Porres, Lima, destaca por sus impresionantes frisos de barro polícromos. Aunque no pertenece a una cultura única y definida, su estilo está fuertemente vinculado a la cosmovisión de la cultura chavín y al periodo formativo andino, hace unos 3.500 años. Los principales detalles de sus deidades y representaciones incluyen: deidad principal, el felino. Los relieves muestran rostros antropomorfos, con forma humana, fusionados con rasgos de felinos, provistos de grandes colmillos. Estos seres simbolizaban poder, fuerza y divinidad. El uso de alucinógenos. Una de sus representaciones más icónicas presenta una figura con 3 colmillos gigantes de cuya nariz emerge un apéndice, interpretado por los arqueólogos como una clara expresión de un chamán o ser sagrado en estado de trance alucinógeno. Seres míticos. Además de los felinos, se han hallado representaciones de otros animales sagrados y seres combinados, como figuras que semejan insectos, tipo langosta. Los ojos vigilantes. Todo el recinto estaba decorado con murales donde se repetían figuras de ojos que daban la sensación de un templo vigilante. La divinidad chavín se caracterizó por un panteón de seres terroríficos antropomorfos con rasgos de felinos, serpientes y aves de rapiña, cuyo culto era controlado por una poderosa casta de sacerdotes que utilizaban el pututo como una herramienta de manipulación acústica y psicológica para simular la voz de los dioses. Los sacerdotes de Chavín de Huántar fusionaban el uso de este instrumento con sustancias alucinógenas para consolidar su poder político y religioso. Estética del terror. Los dioses se diseñaban con rasgos monstruosos para generar temor, respeto y obediencia absoluta en los peregrinos que visitaban el centro ceremonial. Los sacerdotes hacían sonar los pututos desde el interior de las intrincadas galerías subterráneas del templo. La acústica de los ductos de ventilación amplificaba el sonido, haciéndolo resonar con un eco profundo y sobrehumano que emergía directamente desde el suelo hacia las plazas exteriores. El estruendo de los pututos se combinaba deliberadamente con el consumo del cactus San Pedro, rico en mescalina, y la vilca. El sonido vibratorio intensificaba el trance de los peregrinos, haciéndoles creer que la tierra misma y los dioses les estaban hablando. El portador del pututo, la importancia del instrumento era tan alta que en la iconografía preincaica, como en la estela del portador del pututo, los propios sacerdotes eran representados cargando y tocando estas conchas como símbolo supremo de su estatus sagrado. La divinidad suprema y central de la cultura paracas fue el dios Con, también conocido ampliamente por los arqueólogos como el ser oculado o dios oculado debido a sus ojos gigantescos y prominentes. Esta deidad personificaba las fuerzas del viento, las nubes y las lluvias en la costa sur peruana. A diferencia del terror estático de Chavín, la religión paracas, reflejada de forma magistral en sus célebres mantos funerarios, introdujo una iconografía dinámica de seres voladores. Los mitos recogidos posteriormente describían a Con
como un dios que carecía de huesos y carne. Esto le permitía ser extremadamente ligero, rápido y volar largas distancias cortando los valles. En los textiles de la fase Paracas Necrópolis se le representa combinando una cabeza humana con máscaras felinas, apéndices de serpiente y un cuerpo que evoca a un hombre ave en pleno vuelo. Casi siempre se le observa portando un báculo ritual en una mano y cabezas trofeo cortadas en la otra, además de estar rodeado por plantas y alimentos como el maíz. Los Paracas creían que la fertilidad de sus campos secos requería de un intercambio vital. Sus sacerdotes realizaban decapitaciones rituales. La sangre y las cabezas humanas eran las ofrendas máximas dedicadas para apaciguar su ira y asegurar que el agua siguiera fluyendo por los canales de irrigación. Según la tradición costeña, Con fue el primer dios creador del mundo que pobló de humanos la costa y la llenó de abundante agua y frutos. Cuando los humanos olvidaron rendirle ofrendas y adoración, Con se enfureció y les quitó las lluvias, secando las tierras. Transformó la costa fértil en el desierto hiperárido que hoy conocemos en Ica, dejándoles únicamente los ríos escasos para subsistir con base en el esfuerzo humano. El dominio de Con terminó con la llegada de otra gran fuerza cósmica, el dios Pachacamac, también hijo del sol. Este lo derrotó, lo desterró hacia el norte y convirtió a los hombres antiguos en animales como monos y zorros, antes de crear una nueva generación de humanos. El dios decapitador de la cultura moche es Ayapaec, traducido del mochica como el hacedor o el proveedor. Era la deidad suprema, feroz y punitiva de este pueblo costeño, encargada de regir los ciclos del clima, la agricultura y el orden cósmico mediante el derramamiento de sangre humana. Sus templos principales, como la Huaca de la Luna en Trujillo, lucen impresionantes relieves polícromos con su rostro horrorífico. Anatomía de un dios terrorífico. Rasgos de felino y araña. Se le representa con grandes colmillos prominentes cruzados y ojos desorbitados. Muchas de sus variantes iconográficas lo muestran con apéndices que emulan las patas de una araña, animal asociado a la captura de presas en redes. Las armas del sacrificio, en sus representaciones de cuerpo entero, sostiene de manera explícita un tumi, cuchillo ceremonial de media luna, en una mano y una cabeza humana decapitada sostenida por los cabellos en la otra. Coronas y cinturones. Suele portar un tocado felínico y un cinturón de donde emergen cabezas de serpiente vivas. El ritual de la sangre y los sacrificios humanos. Para los moche, la sangre de los guerreros vencidos era el alimento vital que Ayapaec exigía a cambio de proteger los valles contra los devastadores megaeventos del Niño. Combates rituales. Los guerreros moches se enfrentaban en batallas cuerpo a cuerpo con el único fin de capturar prisioneros vivos. La decapitación masiva. Los prisioneros eran llevados a las partes altas de las huacas, donde los sacerdotes los degollaban o despeñaban. La copa sagrada. Su sangre era recolectada en copas ceremoniales y ofrecida por la sacerdotisa y el gobernante hacia el cielo, alimentando simbólicamente al dios decapitador. Los arqueólogos hallaron evidencias brutales de estos sacrificios en la Plaza Treste y la fachada norte de la Huaca de la Luna, donde desenterraron los restos de más de 70 hombres jóvenes ejecutados. El análisis de estos esqueletos reveló detalles escalofriantes sobre cómo funcionaba el culto al dios decapitador. Prisioneros locales. Los estudios de ADN y de isótopos estables demostraron que los sacrificados no eran extranjeros capturados en guerras de expansión, sino guerreros moche de valles cercanos que competían en combates rituales locales. Tortura y agonía. Muchos huesos presentan fracturas curadas o parcialmente curadas en brazos y costillas. Esto indica que los guerreros pasaron semanas cautivos y fueron golpeados antes del sacrificio final. El corte del verdugo. Prácticamente todos los esqueletos muestran marcas profundas de cortes en las vértebras cervicales, el cuello. Los verdugos usaban filosos cuchillos de metal, tumis, para degollarlos o decapitarlos de forma precisa. Cuerpos expuestos. Los cadáveres no recibieron un entierro tradicional. Fueron arrojados en patios abiertos y dejados a la intemperie para que los animales carroñeros, como los buitres, consumieran su carne, un acto que consideraban liberaba el espíritu para alimentar a los dioses. El factor climático. Las capas de lodo que cubrían a varios de estos grupos de esqueletos revelaron que las ejecuciones masivas coincidieron con catastróficas lluvias torrenciales provocadas por el fenómeno del Niño, confirmando que los sacrificios se intensificaban en tiempos de crisis climática para aplacar la ira de Ayapaec. El dios Pachacamac, cuyo nombre en quechua significa el que anima o da vida al mundo, fue la deidad prehispánica más poderosa y temida de la costa central peruana. Era considerado el dios de los terremotos, los temblores y el destino, capaz de destruir la tierra con un solo movimiento de su cabeza o bendecirla con la vida.
Pachacamac controlaba el movimiento tectónico de los Andes. El dios no se adoraba en grandes relieves, sino a través de un ídolo de madera sagrado de poco más de 2 metros de altura. Este ídolo tenía 2 rostros opuestos, mirando al pasado y al futuro, y estaba decorado con plantas, jaguares y figuras humanas. El ídolo residía en una cámara secreta y oscura en lo alto del templo viejo del santuario de Pachacamac, al sur de Lima. Solo los sumos sacerdotes, tras semanas de ayuno y purificación, podían ingresar a consultarlo en la penumbra. Su fama como oráculo infalible era tan inmensa que gobernantes de culturas lejanas viajaban miles de kilómetros en peregrinación para hacerle preguntas sobre guerras, sequías o el futuro de sus reinos. Como se mencionó en la historia de los Paracas, Pachacamac llegó desde el sur y se enfrentó al dios con el dios volador y sin huesos. Tras derrotarlo y desterrarlo, Pachacamac recreó el mundo, transformó a los sobrevivientes en animales y creó a la nueva humanidad, un hombre y una mujer. En el mito costero, Pachacamac dejó morir de hambre al primer hombre. La mujer sobreviviente reclamó al sol, quien la fecundó con sus rayos. Celoso, Pachacamac asesinó al bebé recién nacido y sembró sus restos. De los dientes brotó el maíz, de las costillas las yucas y de la carne los camotes, dando origen a la agricultura costeña. Cuando los incas expandieron su imperio hacia la costa bajo el mando de Tupac Yupanqui, se dieron cuenta de que el culto a Pachacamac era tan fuerte que era imposible destruirlo. En lugar de prohibirlo, lo adoptaron en su panteón oficial como hermano de su dios Sol, Inti, y le construyeron el majestuoso Templo del Sol al lado de su antiguo santuario. Durante la conquista española, el oráculo de Pachacamac le aseguró al inca Atahualpa que si luchaba contra los europeos, ganaría. Al fallar la profecía y ser capturado en Cajamarca, Atahualpa se enfureció profundamente con el dios y le otorgó permiso a Hernando Pizarro para que marchara a la costa a saquear el templo y destruir el ídolo de madera, considerándolo un profeta mentiroso. Pachacamac no era un dios sediento de sangre como Ahia Paek, pero sí era un dios sumamente violento por su naturaleza destructiva y sí exigía sacrificios humanos en momentos de crisis extrema. Su violencia no se expresaba a través de la decapitación directa de guerreros, sino a través de los terremotos y cataclismos que enviaba para castigar a los hombres. El miedo a Pachacamac radicaba en que los pobladores andinos creían que controlaba las placas de la tierra. Si el dios se enfurecía, movía la cabeza por completo y provocaba terremotos catastróficos que borraban ciudades enteras del mapa. A diferencia de los mochicas, que sacrificaban decenas de guerreros locales de forma violenta en los patios, el culto en el santuario de Pachacamac funcionaba de manera distinta. Los arqueólogos han hallado entierros rituales de niños y mujeres jóvenes en las plataformas del complejo. Estas vidas se entregaban al dios para apaciguar su ira después de un gran terremoto, para rogar que cesaran los temblores o para augurar una buena campaña agrícola. Con la llegada de los incas al santuario, se construyó un enorme aquiahuasi, casa de las mujeres escogidas. Las excavaciones arqueológicas descubrieron allí los cuerpos de jóvenes tejedoras que fueron sacrificadas por estrangulamiento, envueltas en finos fardos textiles y sepultadas como las ofrendas más puras y valiosas para el oráculo. El dios no exigía sangre humana todos los días. Sus requerimientos comunes consistían en la quema de chicha de jora, maíz, oro, plata y el sacrificio masivo de llamas durante los periodos de luna llena. El temor que inspiraba obligaba a los peregrinos a seguir un protocolo de sumisión extrema antes de entrar a su templo. Debían realizar semanas de estricto ayuno, abstenerse de comer ají y tener relaciones sexuales, quitarse el calzado e inclusive entrar de espaldas sin mirar directamente hacia donde residía el ídolo sagrado. Pues ver el rostro del dios o desafiarlo significaba la muerte inmediata o la destrucción de su pueblo. Finalizado el periodo prehispánico, va a llegar la hispanidad al Perú. Gracias a una reina que hubo en España que quiso difundir el catolicismo. La religión católica es una religión que pone al ser humano por encima de todo, que valora a la persona y no la instrumentaliza. De hecho, la legislación que proporcionó la reina Isabel la Católica le daba un valor a la persona del indígena. Hoy se le reconoce como un antecedente de los derechos humanos. Hemos visto cómo la religión prehispánica había llegado a instrumentalizar a los seres humanos
como pasaba todavía en México a la llegada de los españoles, en que los aztecas cometían sacrificios humanos. La Virgen María es parte de la ideología, de la imaginería del catolicismo. Fue una imagen muy seguida por los conquistadores españoles. Por ejemplo, la Virgen María fue el nombre de la Virgen de la Antigua, fue el de la primera ciudad que se fundó en el continente americano. De hecho, Francisco Pizarro en su testamento reconoce haber sido un gran devoto de la Inmaculada Concepción. En el Perú se terminó por instalar la religión católica, fue acogida por los nativos indígenas, por los curacas que se adhirieron a esta religión, y eso se puede ver graficado en esta imagen del Cerro San Cristóbal de Lima, Perú, la capital del Perú. Está lo que fuera un Apu prehispánico, como es este monte, y encima la cruz, que se sobrepone a las antiguas deidades prehispánicas. Ciudad de los Reyes, que fue su nombre de fundación, hace alusión a los Reyes Magos que siguiendo una estrella encontraron a Jesús. En resumen, el Perú ya pasó por una época panteísta, que es lo que propone Antauro, una religión tahuantinsuyana, como ha sido su nueva invención. El Perú pasó por esa etapa panteísta en la que finalmente devino en religiones que instrumentalizaban al ser humano y lo volvían un objeto, como Moche, por ejemplo, que hacía rituales de sacrificio humano para agradar a sus dioses, para prevenir las lluvias, etc. Pasamos después de esta religión dañosa a una religión, ya previo a la llegada de los españoles, en la que había una idea más abstracta de un dios creador, como fue Pachacamac, por ejemplo, y que era algo más benéfico, porque está representado con elementos del agro, es decir, era benéfico, ayudaba al hombre a subsistir. Posteriormente vamos a pasar ya con los españoles a una religión más espiritual, en la que, por ejemplo, tenemos aquí el símbolo de la cruz. ¿Qué significa la cruz? El sacrificio de Cristo para que nos permita a nosotros, pecadores, acceder al reino espiritual de Dios. Y finalmente tenemos pues que esta religión es una religión de amor. Tenemos aquí a la Virgen María, el amor de madre, que es el amor más puro que existe, y que le da valor a la persona humana. Ya no la instrumentaliza como lo hacían las religiones prehispánicas, sino que pasa a ser, como dice el artículo 1 de nuestra Constitución, fin supremo de la sociedad. De manera pues que el comunismo del señor Sánchez es incompatible con el Perú, y la religión tahuantinsuyana de la que habla el señor Antauro Humala también es algo ya superado para bien. Detalle importante, el día de ayer en el debate de la segunda vuelta, el señor Sánchez mencionó 2 veces de que es un hombre de fe. Sin embargo, no dijo fe en qué. Hubiera dicho, tengo fe en Dios, fe en Cristo, se le creería, ¿no? Las personas que son católicos practicantes tienen y manejan el lenguaje de la religión católica. Eso no se ha visto en el señor Sánchez el día de ayer, de manera que parece más algo posado. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.